Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema nuevo que es exigencia y excelencia, Diana. ¿Por qué, Mike? ¿Qué es excelencia? ¿Qué es exigencia? Respóndeme todas mis dudas, por favor. Claro. Todas tus dudas serán respondidas. Porque el día de hoy vamos a hablar precisamente de qué es la excelencia, qué es la exigencia y cómo se relacionan estas dos, cómo se relaciona la exigencia con la excelencia, en qué se parecen y también cuáles son las diferencias y los distintos enfoques. Cómo influyen en las relaciones interpersonales y también cómo se relacionan con las emociones y con el bienestar. Y este tema de la exigencia y la excelencia es un tema que en coaching pues se suele trabajar, ¿no? Uno de vamos a decir, de los temas recurrentes o también como uno de los enfoques que se cambia cuando se conversa con las personas acerca de cómo están logrando los resultados, a través de qué dinámica, cómo se están relacionando al obtener esos resultados, etcétera. Y bueno, este es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y creo que me va a parecer bastante interesante lo que mencionas de cómo se relacionan con las emociones y el bienestar. Al principio parecería que no tienen relación, exigencia, excelencia con mis emociones, pero va a estar interesante ver la relación entre estas y cómo podemos fomentar nuestro bienestar, que finalmente es lo que predicamos todo el tiempo. Así es. Y sí, podría parecer no tan obvia la relación, pero ahorita vas a ver que tiene mucha relación. Sorpréndeme. Con las emociones, las emociones que se generan, las emociones que se cultivan, vamos a decirlo así, los estados de ánimo que se cultivan a través de una y otra. Y bueno, de eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, Diana. Pues vámonos a corte, Mike, ¿qué te parece? Para que de una vez empecemos con este tema de exigencia y excelencia. Y vamos a regresar ya con este tema de exigencia y excelencia y les voy a dar yo la definición tal cual de diccionario, ¿ok? Dice, exigencia, acción y efecto de exigir. Evidentemente muy obvio, Claro. Espero que a todos les haya quedado muy claro que es la acción y efecto de exigir. Así es, y con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias. O bien, segunda definición, es una pretensión caprichosa o desmedida. Pretensión caprichosa o desmedida. Mira, por aquí ya más o menos va el tema que vamos a hablar. Así. Y fíjate, Mike, que con estas definiciones a mí se me viene a la mente una frase que yo me decía muy a menudo y que ayúdame a buscarle la relación, pero yo pienso que sí es parte de esto, decir que nunca nada es suficiente, que lo que yo hago nunca es suficiente y entonces hago más, pero nunca es suficiente y nunca es suficiente y entonces me exijo, porque en mis creencias parecía que nada de lo que hacía era suficiente. Claro. Precisamente ese es uno de los temas, uno de los aspectos en los que se manifiesta la exigencia y vamos a platicar por qué hay detrás de eso, por qué viene este pensamiento y además qué produce, qué genera. ¿Conoces? Bueno, me gustaría hacerte la pregunta, si conoces a alguien, o sea, alguna persona que tú juzgues exigente, o qué personas te vienen a la mente cuando... Mi mamá. Y yo con mi hija, la verdad. Claro. Sí, pues he repetido ese patrón, pero mi mamá sí era muy exigente en ese aspecto, en el aspecto de la escuela. Y yo siempre fui de dieces y de cuadro de honor y de distinguidos y de mérito estudiantil, o sea, porque mi mamá sí fue exigente, lo cual agradezco, pero en su momento, yo me acuerdo un ejemplo muy bobo y que mi hermana también se acuerda perfectamente, que íbamos, yo creo que en la primaria, llegamos a la casa, comíamos, hacíamos nuestra tarea y nos íbamos a jugar. Y cuando mi mamá llegaba en la tarde, después de trabajar, nos revisaba la tarea. Entonces hacíamos 2 veces la tarea, la que hacíamos normalmente nosotros y la que mi mamá nos revisaba. Pero si la tarea tenía un manchón de lápiz
o algo no habíamos borrado bien o algo había quedado sucio, nos arrancaba la hoja, nos la rompía y teníamos que volver a hacer la tarea. O sea, realmente nuestras tareas eran impecables, pero por esa exigencia de que mi mamá nos enseñó o nos imponía, o ya no sé cómo calificarlo, para hacer las cosas bien y pues a la primera, pero en este caso sí nos rompía la tarea y nosotras sufríamos pero ya la habíamos hecho, pues había que volverla a hacer porque estaba sucia o estaba mal hecha. Oye, bien y de buenas, ¿no? También. Y cooperando, ¿eh? ¿Y cómo te sentías cuando bajo esta dinámica? Pues la verdad es que me sentía frustrada. O sea, y me sentía frustrada porque parecía que lo que yo había hecho no era suficiente. Por más que yo ya había hecho mi tarea cuando ella no estaba, no era suficiente. Y fíjate que también me acuerdo de un segundo ejemplo. Ahorita me voy a explayar. Yo tenía una jefa, creo que ya la había comentado, que me pedía ciertas presentaciones en PowerPoint para mostrarlas a los directivos. Y no importa, al principio le echaba muchas ganas, ¿no? Toda mi energía, todo mi profesionalismo, y le enseñaba la presentación y me la cambiaba. Y me la cambiaba. Y me la cambiaba. Entonces era tan exigente que siempre me la estaba cambiando para hacerla como a ella le parecía que era adecuada, que llegó un momento en que dejé de hacerlo también, porque de todos modos cualquier cosa que hiciera me lo iba a cambiar. Claro. Y aquí estás comentando algo muy... Bueno, una de las características o de las consecuencias que tiene vivir bajo esta... exigencia que lo podemos ver según como lo plantea Norberto Levi, es la exigencia más que un comportamiento así como tal, es una relación que hay entre dos personas, entre un exigente, o él le llama un exigidor, como para poner énfasis en el rol activo que tiene, ¿no? En la persona que exige, y el exigido. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero me parecen muy buenos tus ejemplos, Diana, porque ilustran, y creo que aquí hasta podría tú misma empezar a contestar cuál es la relación que hay con las emociones, ¿no? Okay. La exigencia con las emociones. Pero ahorita vamos a hablar de esto. Y la exigencia es algo que se puede dar hacia afuera, ¿no? Hacia las demás personas, pero también es algo que se puede dar hacia adentro, que se suele dar. Suelen ir muy de la mano. El que exige a los demás es una persona que, al menos en algún aspecto de su vida, también se exige a sí mismo. Y viceversa. Y muchas veces esto se trata como una virtud, se le da esa categoría de yo soy muy exigente y yo soy, ¿no? Y para muchas personas es motivo de orgullo decir yo soy exigente. O sea, presumo el que soy exigente. Así es, ¿no? Es como algo aspiracional incluso. Okay. Yo también tengo ejemplos, pero uno de los... Tal vez de lo que más me viene o sea, también, por ejemplo, recuerdo a mi mamá siendo estricta, exigente en la tarea, tal vez no tanto, pero bueno, un poco, ¿no? No me la rompía, pero sí de exigir, de asegurarse, ¿no? Cosa que no necesariamente es algo malo, ¿no? O sea, aquí no estamos diciendo con connotación positiva o negativa, solamente son ejemplos para ilustrar qué es lo que hay detrás de, cuál es la dinámica que se genera, etcétera. Entonces, también tengo ese ejemplo, pero me viene más presente a la mente yo siendo exigente con los demás. Hace algunos años, en una empresa que trabajé, una empresa de tecnología que inicié cuando la empresa apenas estaba formando, ya estaba constituida, pero pues básicamente era una persona, ¿no? Eran los socios, uno de ellos es el que trabajaba activamente en la empresa, o sea, de tiempo completo, y me contrataron a mí para desarrollarles un sistema, una aplicación que era parte ahí fundamental del servicio que ellos prestaban. Y yo me exigía para dar un resultado porque me había comprometido a cierto tiempo. Había sido un poquito ingenuo con los tiempos y había dado un tiempo de 6 semanas. Bueno, lo cumplí. Cumplí las 6 semanas, cosa que la verdad es que es complicado. Entonces yo trabajaba de las 8 de la mañana, me levantaba hasta como a las 3 de la mañana, de lunes a domingo. Y si tenía algún viaje por ahí con mis amigos, que alguna vez nos fuimos a Guanajuato, pues me llevaba el laptop y ahí trabajaba en los ratos que podía. Entonces, pues me desvelaba mucho, lo hice con mucho entusiasmo y todo eso, pero es un ritmo que no pude sostener. No es sostenible. Pero además eso yo lo trasladé después con las personas que estaban a mi cargo. Como yo empecé en la empresa cuando recién se estaba formando, cuando empezaron a contratar personas, pues las personas que contrataban estaban bajo mi coordinación.
Y entonces yo los capacitaba, me respondían a mí, se empezaron a formar ahí algunos equipos, pero a final de cuentas el responsable principal de ese proyecto era yo. Entonces era muy exigente porque era muy demandante ese trabajo. Los clientes eran clientes, pues empresas muy grandes, muy importantes del retail y de productos de consumo y ¿no? de la industria de alimentos, pero también de cuidado personal y de marcas muy importantes. Entonces, pues el nivel de exigencia era alto, era muy interesante todo, me gustaba mucho, pero yo tenía que asegurarme de dar un resultado y entonces era muy exigente. Y algo que yo decía es, bueno, si yo pude, ¿por qué no vas a poder tú, no? Claro. O sea, si yo puedo sacar un proyecto importante en 6 semanas, pues tienen que poder. Pero ¿no? ¿a costa de qué? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo que me viene mucho a la mente. Y ahorita vamos a hablar un poco más de los componentes, ¿no? Entonces, algo que ya podemos aquí empezar a, vamos a decirlo, a desmenuzar. Sobre la exigencia, es que tiene diferentes componentes. Uno de ellos, como lo decía hace rato, es el exigente o el exigidor, como lo llama, pero como para poner énfasis, lo llama Norberto Levi. Y el otro es el exigido, la persona que va a ejecutar aquello que se le pide. Y hay otro componente, que es la meta que el exigente demanda. La meta que puede ser el proyecto, que puede ser la tarea, que puede ser muchas cosas, ¿no? Y aquí pasa algo muy interesante, porque para que se dé la exigencia, además de que haya estos 3 componentes, necesita haber algo detrás de algo subyacente a todo esto, que son las creencias que el exigente tiene, los modelos mentales. ¿Okay? La más, tal vez la fundamental, la creencia fundamental, aquí el juicio maestro detrás de todo esto, es la creencia de que querer es poder. Ah, esa frase famosísima. ¿Te suena? Me suena, querer es poder, ¿no? No puedo, ¿cómo no? Querer es poder, así es, ¿no? Entonces, fíjate aquí la importancia que se da en el querer. O sea, o más bien lo que se pone en función del poder. O sea, ¿qué es lo que me hace que pueda, bajo esta creencia? El que quiera hacerlo. Mi voluntad. Mi voluntad, ¿ok? Entonces, si no puedes, pues es porque no quieres. Okay. Y se quitan de la ecuación, se quita de la visión otros componentes que son indispensables, que son necesarios para poder, ¿no? Y se simplifica mucho hacia solamente el querer. Entonces, como si solo porque yo lo quiero, se tiene que poder. Ahora, el que quiere, pues generalmente es el exigente, ¿no? Entonces yo quiero, pero el que tiene que poder esto, ¿no? Entonces, bueno, está esa creencia, el querer es poder. Y esto pues hace que se pasen por alto los recursos o las condiciones en las que se encuentra la persona que está del otro lado, el exigido, para poder cumplir con lo que se pide. Y también hay esa expectativa que tiene el exigente de que el exigido siempre debe tener la disposición y que además está en condiciones de realizar aquello que se le pide. Y es que pienso, Mike, que a lo mejor el exigente o el exigidor, a lo mejor, pues en su contexto, sí tiene los recursos o las herramientas para realizar dicha tarea y a lo mejor pues tiene la motivación. Pero el exigido no tiene ni esa misma motivación ni esos mismos recursos, pero como el exigidor sí los tiene, pues asume que el exigido debería de tenerlos. Exacto. Y fíjate, aquí está, es algo autorreferencial, ¿no? Yo te juzgo a ti, yo exigente te juzgo a ti exigida Diana, que tú debes de poder en función no de tu situación, sino en función de mi situación. Claro. En función no de tus intereses, sino de los míos. No de tus condiciones, sino de las mías. Entonces me convierto en la referencia de eso. Y con base en esta referencia mía, yo te juzgo a ti sin en realidad estarte conociendo a ti, ¿no? O averiguando. Y entonces, pues aquí viene esta cuestión de que pareciera que no me importa tu situación o no me importas mucho, pero es algo de lo que no se da cuenta el exigente. Tiene otra creencia implícita, que es que el exigido no tiene voz ni voto. Él no tiene palabra en esto, o en la decisión de hacer las cosas. Entonces, tiene que hacerlas. A ver cómo le hace, pero las tiene que hacer. O a veces... Incluso hay esta frase de, a ver cómo le haces, pero lo haces, y entonces lo empieza a hacer el exigido como puede o como entiende,
y viene el exigente y le dice, no, es que tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Entonces ¿Ya ves? Yo no tenía ni voz ni voto cuando mi mamá arrancaba mi tarea. Claro, no tenías voz ni voto. No es cierto, mamá, te amo. Y tenías que poder. Y un saludo también ahí a tu mamá. Bueno, y entonces esta dinámica tiene ciertas características, ¿no? Primero son los juicios sobre, bueno, no primero necesariamente, no, o sea, no tienen un orden, pero una de ellas son los juicios que se tiene sobre el comportamiento del otro, sobre todo los juicios del exigente sobre el comportamiento acerca del exigido, el que tiene que hacer las cosas. Y dice, o sea, uno de estos juicios es, si no puede es porque no quiere. Uh-huh. Si no puede es porque no está comprometido, ¿no? Nada más pone pretextos, o sea, si no está pudiendo, pues bueno, va a venir con un pretexto, no se pone la camiseta, ¿no? Te suenan estos de que es que no te ponen la camiseta, etcétera. Y también hay juicios no solo sobre el compromiso de la persona, sino juicios sobre la factibilidad de lo que se exige. Y es lo que decíamos hace rato, que querer es suficiente. Entonces, como si la factibilidad estuviera determinada simple y sencillamente por el deseo que se tiene de hacer las cosas. Y es muy importante querer hacer las cosas para poder lograrlas. Si no quieres hacer algo, es muy difícil que lo logres. No vas a tener la motivación, no vas a tener la energía, no vas a tener esa, vamos a decir, la alegría, por ejemplo, ¿no? Una emoción que se podría relacionar con eso es hacer algo con alegría me produce motivación. Totalmente, porque también podría ser otra motivación de que si no lo hago, me corren. Entonces, quiero hacerlo porque tengo que hacerlo porque mi emoción es de miedo, porque si no lo logro, pues voy a tener alguna repercusión en el trabajo o en algún otro aspecto, ¿no? Entonces ahí la emoción y la motivación es diferente. Claro, exactamente, ¿no? Entonces son diferentes, pero además no son suficientes. ¿Okay? O sea, ese es un componente. Difícilmente sin motivación, sea de una o de otra, que bueno, tiene sus implicaciones, difícilmente se va a poder. Pero solo con eso no es suficiente para poder. ¿Okay? Se necesitan recursos, se necesitan condiciones, se necesita tener la capacidad, la capacidad, o sea, estar capacitado, tener, o sea, habilidades técnicas, por ejemplo, ¿no? Las habilidades para desempeñar eso que se quiere, recursos, muchas veces se requieren recursos que no se tienen a la mano, se requiere un entendimiento de lo que se está pidiendo, porque a veces no se es claro en cómo se comunican los objetivos, se asume que la otra persona va a entender. No es lo mismo decir quiero un reporte rápido y bien hecho a especificar qué significa eso, ¿no? Y qué características debe cumplir y establecer claramente algo que se conoce como las condiciones de satisfacción, que esto es parte de un modelo que se llama el ciclo de coordinación de acciones, que son muy, muy rápidamente platicados. Son 4 etapas este modelo de ciclo de coordinación de acciones. El primero es la creación del contexto, ¿no? Te doy un contexto de lo que se requiere hacer y por qué y para qué se requiere hacer. Es muy importante generar un contexto para que haya un entendimiento. Luego viene la siguiente etapa, que es la de negociación, en donde se establece lo que se conocen, como decía, como las condiciones de satisfacción, que es aquello que le quita ambigüedad a una petición, que hace que no sea ambigua. ¿Okay? Entonces, yo te puedo pedir algo, pero tengo que ser suficientemente claro, o si no, tú puedes asumir cosas diferentes a las cosas que yo estoy pensando. Es como el cuarto paso de las peticiones de la comunicación no violenta también, claro, que sean muy objetivas las peticiones, muy claras y muy concisas. O como el video que pusiste, bueno, un poquito viene a la mente un video que compartiste en tu perfil de Facebook. Creo que sí fuiste tú, donde no pueden hablar y les dan instrucciones con mímica y la van pasando la instrucción hacia la siguiente persona, y entonces, bueno, se cambia el mensaje, ¿no? Entonces, como un teléfono descompuesto. Exacto, hay una interpretación diferente. Entonces, las condiciones de satisfacción es importante que estén muy claras, y eso es en la etapa de negociación, y ahí vienen, pues pueden venir contraofertas, puede decir sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque necesito algo más. Entonces ahí viene la parte de negociación. Luego, cuando hay una declaración de aceptación, viene la etapa de realización. Y entonces aquí es cuando la persona realiza lo que tiene que realizar, y de aquí se pueden desprender otros ciclos con otras personas para poder llevar a cabo la actividad o la tarea. Y por último viene la etapa de evaluación. Tras la declaración de cumplimiento viene una etapa de evaluación en la cual la persona debe
evalúa si se cumple o no y cómo lo evalúa contra esas condiciones de satisfacción, ¿no? Y si se cumple, entonces hay una declaración de aceptación y termina el ciclo. Oye, y fíjate que en esta última parte que mencionas, cuando uno es exigente y ya se da la evaluación, pienso, y si estoy mal, corrígeme, es que solo se reconoce cuando sí se logró. O sea, no hay cabida de que no se haya logrado, no, el error está prohibido y únicamente se da esta felicitación o este reconocimiento cuando, pues sí, cuando se ha logrado. Si no, a lo mejor podría venir hasta algún castigo o alguna recriminación Claro. en este aspecto de la exigencia. Así es, sí, totalmente, ¿no? Puede haber castigo, puede haber recriminación, y es efectivamente solo no se reconoce el esfuerzo, no se reconoce el camino, el trayecto, sino el resultado. Y a veces ni siquiera eso. Aquí no hay premios por participación. Sí, exacto, no los hay. Pero a veces incluso al obtener el resultado es bueno, pues es que es tu trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a felicitar si es su trabajo? Para eso se le paga. ¿No? Okay. Entonces, muchas veces existe esta dinámica. No siempre, ¿no? Hay exigentes que, bueno, sí reconocen, pero hasta el final, pero muchas veces no es así. ¿Okay? Entonces, bueno, no es suficiente con solo querer. Hay muchas, ahorita puse un ejemplo con el ciclo de coordinación de acciones, en donde en la etapa de negociación se tienen que platicar todo eso, esas condiciones que se necesitan, entender perfectamente lo que se quiere hacer, asegurarse de tener los recursos, etcétera. Entonces, esos juicios sobre la factibilidad que tiene el exigente de que querer es suficiente, bueno, es una fantasía, es una ilusión. Y como tiene estos juicios, es una persona que no promueve la confianza. Entonces se vive en un estado de ánimo, vamos a llamarlo así, de desconfianza. Yo no confío en que lo vas a hacer porque yo no sé si quieres o no, y si te pregunto si quieres o si puedes, o si te pregunto que si necesitas algo, entonces eso me vas a dar un pretexto porque entonces no estás comprometido y entonces te tengo que estar verificando y así no lo hagas. Entonces es un ambiente de control que viene de esa desconfianza, un ambiente de excesivo control, lo que lleva a la falta de libertad. O sea, el exigido no tiene opción más que aceptar, hacer lo que se le pide hacer y además la mayoría de las veces hacerlo como la persona cree que lo debería hacer. Imagínate la frustración que se debe sentir, la impotencia Claro. de pues lo tengo que hacer porque no tengo opción, porque es mi jefe, porque es mi mamá, porque es lo que sea, y pues lo tengo que hacer y ni quiero, ni se puede, ni es factible en el tiempo y Claro, y bueno, aquí... Ya me enojé y ni siquiera me han pedido nada. Hablando de emociones, ¿no? ¿Qué emociones están relacionadas? La frustración, el enojo, ¿no? Puede haber incluso desmotivación. Entonces... Frustración, capítulo 19. ¿Qué hace, así es, ¿qué hace el exigido para evitar ese control, para escapar de ese control? Pues evita o miente como mecanismo de escape. O sea, te miento y te digo que todo va bien, te oculto información, si hay problemas, pues no te los digo porque eso nos va a causar una discusión o va a ser en contra de mí, ¿no? Te vas a ir en contra de mí, tú exigente, tu Diana exigente. Entonces, viene esta parte de evadir. Entonces, falta comunicación, falta escucha, empezando por el exigente. El exigente no tiene escucha, no tiene comunicación, es una comunicación muy deficiente y esto pues también como consecuencia es que el exigido pues no se va a comunicar, no va a preguntar, no va a levantar la mano, a pedir ayuda, porque eso se ve como que no está pudiendo y entonces no va a cumplir esa expectativa y entonces se cae en toda esta dinámica en la que, empieza a haber un distanciamiento a nivel comunicación. También ahí se empieza a generar un ambiente de trabajo bastante pesado. Claro. Y digo, hay estadísticas que mencionan que las personas no renuncian a la empresa, sino que le renuncian al jefe. Así es. Y esto podría ser un detonante de esa rotación o renuncia, ¿no? Claro. Es crear ese ambiente de trabajo con frustración, hostilidad, exigencia. Es cansado. Claro, es agotador. y fíjate que a mí me pasó, no que yo renunciara, o sea, he renunciado, Te renunciaron. pero me renunciaron. ¿Ya ves? Un colaborador que me parece que en algunas ocasiones ha escuchado nuestro podcast y si está escuchando bueno, él sabe a quién, saludos, sabe que, o sea, reconozco que estaba en esta dinámica, era exigente y decía, bueno, es que tienes que poder, es que tú dijiste y entonces, bueno, la persona se terminó yendo.
se terminó yendo O sea, a otro tú querías lugar. que también se desvelara de 8 de la mañana a 3 de la mañana, como tú lo estabas haciendo. Mira, en mi mente yo decía, bueno, él está poniendo los tiempos, o, no, o yo le dije, puede ser en estos tiempos, y él decía que sí. Entonces en mi mente no es que esperara que lo hiciera, pero decía, si es necesario, pues lo tiene que hacer, porque está el compromiso y porque yo pude y porque él no puede. Entonces, de alguna forma sí estaba Ok. un poco ese discurso en mi cabeza, un poco vago tal vez, esa idea, pero estaba presente. Entonces se terminó yendo y bueno, es una persona con la que he seguido conviviendo, nos llevamos bien y todo, y ya hemos platicado en algún momento de esto, ¿no? Pero, bueno, sí, o sea, finalmente es una dinámica que no es nada sana, que no donde la empatía no se hace presente. No, solo se tiene en mente a la meta, pero no a quien tiene que lograrla. Entonces, no se piensa en la persona, es como si la persona se volviera invisible, el factor humano se volviera invisible, y esto no genera compromiso. Si se cumple es porque se exige, pero no se cultiva el interés ni el compromiso genuino. Y tengo aquí antes de irnos a corte, ya nos vamos porque ya nos estamos extendiendo un poquito con este tema en este bloque, pero quiero irme, Diana, con una metáfora que hace Norberto Levi en su libro de la sabiduría de las emociones acerca de la exigencia. Y dice, una sencilla metáfora que ilustra esta relación es la del jinete y el caballo. El aspecto exigente es como el jinete que quiere llegar hasta una colina que le atrae y que se encuentra a unos kilómetros de distancia. Se siente tan atraído por esta meta que deja de percibir a su caballo, que representa aquí el papel de exigido. El jinete no mira si éste tiene hambre o sed o está cansado. Inicia su galope dando por sentado que su caballo se halla en condiciones de llegar y que solo está esperando sus indicaciones para hacerlo. Y pues así es, nos olvidamos del caballo, ¿no? Es un recurso más para llegar a tu meta y a tus objetivos. Exacto, pero lo importante no es los medios con los cuales o los recursos con los cuales voy a llegar a su objetivo. Pareciera no importar, lo único que importa es el objetivo y entonces se paga un precio más alto. Pero de esto vamos a seguir hablando ahorita que regresemos de esta breve pausa, ¿no? En este tema del día de hoy que es exigencia y excelencia. Y seguimos hablando de este tema de exigencia y excelencia y hemos hablado pues de varios ejemplos, el mío que ponía de mi mamá, en el trabajo, y entonces por lo que veo, Mike, podemos tener esta parte de exigencia, que es la que hemos estado platicando todavía, en diferentes entornos. ¿Es Así correcto? Así es, la exigencia puede dar en diferentes entornos. Aquí vamos a poner unos ejemplos, Diana, de estos entornos en donde se da y más o menos cómo se manifiesta. Primero, en el aspecto familiar, lo más común de padres a hijos, en donde pues la exigencia viene de esa expectativa sobre un comportamiento. Por ejemplo, el ser un buen niño. Te tienes que portar bien y tienes que hacer esto, y un niño bueno hace esto y esto y esto, ¿no? Entonces, cuando se empieza a exigir un comportamiento determinado, pasando por alto muchas veces las necesidades pues en este caso del niño. Me viene a la mente a los niños que tal vez son muy inquietos y dices, es que te tienes que portar bien, pero son niños que son inquietos y que tal vez necesitan desarrollar alguna habilidad, desarrollar alguna actividad, quise decir, ¿no? Realizar alguna actividad porque tienen cierto talento y tienen cierta energía que no está siendo canalizada y entonces se les reprime como niños mal portados, ¿no? Cuando tal vez lo que tienen simplemente es demasiada energía e incluso habilidad para poder desempeñarse en algo como un deporte o una actividad artística, etcétera, y sin embargo no se le da el medio de expresión. Okay. O cuando se le exige, por ejemplo, que tiene que ir a clases de ballet, que tiene que ir a hacer Karate, deporte, que tienen que... fútbol, Exacto, que pintura, se la pasan, música. estos niños que se la pasan en 1000 actividades y no les queda mucho tiempo para el ocio. Jugar. Para jugar, que es algo Para aburrirse. sumamente... Exacto, para aburrirse, que es algo sumamente importante porque del aburrimiento viene muchas veces los recursos, viene la creatividad, ¿no? Exacto. Nace del aburrimiento, que ya hablaremos en algún momento de esto. Déjalo anoto como posible tema. Sí. Muy bien, anótalo ahí en nuestra lista. Y otro tipo de exigencia, el desempeño académico. Bueno, aquí ya tú nos pusiste un ejemplo, ¿no? Yo lo había puesto aquí en mis notas. O también exigencia sobre la carrera, cuando los padres le exigen
qué es lo que tienen que estudiar a los hijos, ¿no? Que antes se daba mucho, ahora pues se da mucho menos, sin embargo sigue ocurriendo que tienes que elegir, si no, no cumples la expectativa. Entonces, ¿por qué? Porque este es un buen empleo, porque si no te vas a morir de hambre con esto que te gusta. Y entonces lo importante es eso que tú tienes que hacer y tienes que cumplir, esa expectativa, y vienen estas exigencias, ¿no? También expectativas laborales, por ejemplo, exigir que los hijos tengan un empleo determinado, un tipo de empleo, ¿no? Para cumplir con las expectativas de lo que los padres creen que es ser exitoso, por ejemplo. También vienen las exigencias de pareja y familia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo nos das un nieto? ¿No? La No sé, presión. exacto, ¿no? Esa presión. Entonces, bueno, esos son unos ejemplos ahí, en lo que tiene que ver con familiar, sobre todo de padres a hijos. Ahora, esto es mucho más claro y tal vez los ejemplos que nos vienen a la mente son más claros en el ámbito laboral, cuando tenemos los jefes exigentes con metas que no son realistas o con muy poco tiempo y pocos recursos para hacer algo, y entonces que se tiene que desvelar la persona o tiene que vivir bajo un gran estrés. Y bueno, ya un poquito de lo que hemos hablado, que se da mucho en el entorno laboral y en algunas, incluso en algunas industrias, o sea, en algunas empresas tienen esa cultura, empresas como organizaciones, como entidades, pero también ciertas industrias tienden a esto más que otras. Industrias como, por ejemplo, y es algo que yo veo mucho, la industria automotriz. La industria automotriz aquí en la ciudad de Querétaro pues está bastante desarrollada. Hay muchísimos proveedores precisamente de esta industria, de partes que producen para las armadoras, y entonces tienen que cumplir Con plazos. con plazos muy estrictos, niveles de calidad muy altos, y no siempre tienen los recursos para poder cumplir. O a veces yo he visto mucho en diferentes empresas con diferentes directivos, ejecutivos, ¿no? Mandos medios de estas empresas, que en sus equipos de trabajo deja de haber, no sé, renuncia a alguna persona precisamente porque ya no aguanta la presión, porque encuentra una mejor oportunidad laboral o por lo que sea, renuncia y entonces el equipo se ve reducido. Y entonces siguen exigiendo los mismos resultados con menos recursos. Y muchas veces no reemplazan o no sustituyen, no cubren esa vacante. A veces dicen, bueno, ya se redujo el equipo, lo vamos a hacer con estos recursos, o yo me comprometí a esto. Entonces, viene de muchas cosas. Viene de las prácticas de liderazgo o las malas prácticas de liderazgo que tienen algunas personas. Vienen también de las exigencias propias de la industria, plazos, niveles de calidad, recursos, incluso la situación económica, pues a veces nos ponen en entornos de exigencia cuando hay pocos recursos económicos, por ejemplo, y entonces hay que producir con estas restricciones para poder salir, por ejemplo, de alguna crisis o de algún momento difícil. Entonces, en el ámbito laboral podríamos poner muchísimos ejemplos y es donde yo más lo veo porque es gran parte de lo que hago tiene que ver con esto, ¿no? Lo que hago en este sentido de tutorías, de coaching, de acompañamiento a las personas tiene que ver con sus entornos laborales, ¿no? Otro entorno en donde se ve la exigencia, donde se pone en práctica, es en el entorno social con pues ciertos comportamientos esperados por la sociedad, como el matrimonio, que a veces no solo es la familia la que lo exige, la que lo pide, sino la misma sociedad, los amigos, ¿no? El círculo de amigos, cuestiones como el éxito, por ejemplo, los conceptos que tenemos de éxito, los conceptos que tenemos de belleza, estándares de belleza, de qué debe cumplir, sobre todo las mujeres que están más sometidas a estos escrutinios de la sociedad por cumplir con ciertas características para ser consideradas bellas, para ser consideradas incluso hasta útiles, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha exigencia en este aspecto de varios paradigmas que hay en la sociedad. Y otro aspecto que también tal vez aquí podemos poner muchos ejemplos es el aspecto de pareja. Cuando se le exige un determinado comportamiento a la pareja. Por ejemplo, que mi pareja acepte a mi familia, que adopte las costumbres de mi familia, que conviva con ellos, ¿no? Que cuando se pone ese deseo, esa exigencia por encima de las necesidades de la pareja, y estas necesidades pues a veces son invisibles. O exigir, por ejemplo, ciertas demostraciones de afecto, exigir incluso pues a lo mejor tener relaciones sexuales cuando la pareja no quiere, cuando está cansada, en fin.
exigir cumplir con actividades determinadas, por ejemplo, cierto rol en la casa o actividades dentro de la casa, o el rol en el cuidado de los hijos, en el que es que tú tienes que hacer esto, es tu obligación, ¿no? Por ejemplo. O otra creo que muy común, exigir que mi pareja me haga feliz. Y ya lo vimos en el episodio de relaciones de pareja, que la pareja no está para hacerte Así feliz, es. sino que personas felices pueden hacer pareja. Así es, ¿no? Pero si yo te exijo, entonces, pues a ver cómo le haces, pero me haces feliz. ¿Y cómo me haces feliz? Pues te tienes que comportar así y tienes que vestirte así, o tienes que no hablarle a esta persona. En fin, digo, hay muchísimos ejemplos que podemos poner. Hemos hablado un poquitito de esto. Bueno, hemos hablado de este tema de relaciones, como dijo Diana, en este episodio Que fue el 38, es correcto, el 38. Así es, muy bien. Cuando tuvimos ahí a Melissa de invitada, ¿no? Así es. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de los entornos en donde la exigencia se hace presente, vamos a decirlo así, de manera cotidiana y de manera transparente, que ni cuenta nos damos que estamos en esta dinámica, ¿no? Y fíjate que el solo hecho de hablar de exigencia es como algo que es como a fuerzas, me genera esas emociones, esos sentimientos como de enojo, de frustración, de impotencia. O sea, a lo mejor con todo lo que hemos descrito en este momento, sí siento o sí logro percibir los sentimientos que pudieran estar asociados a este tema de exigencia, que incluso puede llegar hasta un cansancio, a un agobio y a una apatía, como lo comentaba yo en mi ejemplo del PowerPoint, donde tanta exigencia, prefiero soltarlo y ya no es nada motivante para mí. Claro, claro. Ahora, Diana, me gustaría ver si tú tienes algún ejemplo de tú siendo exigente con alguien, por ejemplo, con algún exnovio que haya sido exigente. Digo, ya dijiste también con tu hija, ¿no? Pero algún ejemplo en donde tú te hayas visto, por ejemplo, en algunos de estos entornos que veíamos de pareja. Fíjate que con mi hija, yo creo que es el que tengo más fresco y lo que yo me di cuenta era que ella tenía que cumplir ciertas acciones que a mí me parecían que eran las correctas. E incluso me percaté de varios errores que yo tenía al platicar con ella. Por ejemplo, ella llegaba conmigo y me decía, mamá, ¿qué crees? Me contrataron en un lugar para tocar, porque ella toca como DJ. Entonces me contrataron en un lugar para tocar y voy a estar acá y voy a participar en este festival. Y ella me contaba todo eso muy emocionada y yo le decía, ok, ¿y la escuela? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Ya te dieron tu diploma? ¿Ya entregaste esto? ¿Ya fuiste al examen? O sea, mi exigencia aprendida era en el aspecto académico y entonces yo le exigía la parte escolar cuando ella su plática era para compartirme algo que le estaba motivando, algún logro que estaba teniendo y yo por mi parte de exigencia, lo único que en vez de preguntarle qué padre o qué bien o en dónde o te van a pagar o cómo te vas a ir o bla, 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 mi única pregunta era, ajá, ¿y la escuela? Uh-huh. Entonces, o sea, cambiabas la conversación hacia lo que yo creía que era importante, que lo que ella estaba diciendo era importante, era a lo mejor un hobby o lo que fuera, y lo que yo creía importante era la escuela. Entonces la exigencia es de muy bien lo que estás haciendo, tus hobbies y la escuela. Uh-huh. Entonces ahí me percaté yo de ese error que yo cometía y ya lo he estado tratando de cambiar. Cuando me hago consciente que quiero cambiar la conversación, me regreso y entonces pregunto y sigo en el hilo de la misma conversación de lo que me está compartiendo o preguntando. Entonces esta parte de exigencia en lo que yo consideraba que era importante. Uh-huh. Mira, muy interesante tu ejemplo. Gracias por compartirlo. Yo también tengo algunos ejemplos de exigencia, pero ahora con respecto a mí, ¿no? Así como yo exigía a los demás, pues también me exigía. Y una de las formas en las que algún momento me llegué a exigir era el ser exitoso. O sea, tenía que ser exitoso, me la pasaba trabajando demasiado. Me sentía mal cuando no lograba o cuando veía que no estaba logrando lo que pensaba que ya debía haber logrado. Entonces era un constante estrés bajo el cual yo mismo me ponía, ¿no? Y otro ejemplo era de, por ejemplo, cumplir con mi palabra. Yo así lo decía, cumplir con mi palabra, así le llamaba yo. Es que yo di mi palabra, entonces tengo que hacer esto. Entonces no había la oportunidad de echarme para atrás o de cambiar de opinión. Y entonces compromisos que había adquirido, yo creía que los tenía que llevar a las últimas consecuencias. Y un ejemplo
que tengo es cuando las empresas cuando las cosas en una de las empresas que tuve con un socio empezaron a irse para abajo, empezaron a ponerse mal, la situación difícil. Hubo una persona que trabajaba ahí conmigo de mi equipo que me dijo, oye, ¿por qué nos mantienes aquí? ¿Por qué no nos despides, no? O sea, si está habiendo problemas, no estás pudiendo cumplir con la nómina. Y yo lo que decía es, no, yo eso es lo último que voy a hacer. Si ustedes se quieren ir, adelante, pero yo no voy a hacer recorte de personal porque yo tengo ese compromiso. O sea, como yo sentía que tenía ese compromiso y que mi palabra era de que, bueno, aquí hay trabajo y los proyectos y nos va a ir muy bien. O sea, esa era como mi promesa que no estaba cumpliendo y que yo me aferraba a cumplir. Y bueno, pues eso hizo más difíciles las cosas y terminé por cerrar la empresa. Terminamos por cerrar la empresa. Entonces, no sé si se hubiera podido rescatar o no. Ya he platicado un poquito de esta experiencia en otros contextos, en otros episodios. No sé si se hubiera podido rescatar o no, pero lo que sí es de que nos generó problemas y nos generó deudas que me costó años cumplir, ¿no? Pero ¿Todavía bueno, debes, Mike, o ya no? Ya, por ejemplo, a los empleados ya no, pero sí hay algunas deudas que todavía tengo por ahí. Poco a poco. Que ya casi termino de salir. Entonces, esa era una gran exigencia que yo tenía y que me metía así en un estrés y en un miedo y una incertidumbre enormes. Tú a ti mismo, Así solito te exigías. Yo también tengo un ejemplo de autoexigencia y este es en el plano más de pareja. Como te decía al inicio, yo tenía mucho esta frase de es que nunca es suficiente, nada es suficiente, nunca nada es suficiente. ¡Ah! Y era porque yo en mis relaciones anteriores daba mucho, o yo pensaba o yo percibía que daba mucho, y me mimetizaba, ¿no? Si a la persona le gustaba correr, yo corría hasta, me metía al maratón. Si a la persona le gustaba hacer otra cosa, yo también. Si le gustaba bailar, clases de salsa. Entonces, yo me adaptaba y me exigía a mí misma ser buena o ser, adecuarme a lo que la otra persona le gustaba hacer, ¿no? Entonces, esta autoexigencia de querer yo ser parte o compartir los mismos intereses de la otra persona y ser buena en esa parte, ¿no? Para poder disfrutar como de ese aspecto en común. Y resultaba que aunque hacía las cosas que a la otra persona le gustaban, no era suficiente. Y me refiero a que no era suficiente, pues que terminábamos, que cortábamos, que no se querían casar, que no querían seguir siendo mi pareja. Entonces yo decía, ¿por qué si hago todas las cosas para agradarle y las hago bien, porque yo me exigía hacerlas bien, ¿por qué no es suficiente? ¿Por qué nada de lo que hago es suficiente para que alguien me quiera? ¿No? Claro. Entonces, bueno, aquí entraron otras cosas ya de autoestima, etcétera, pero de esta autoexigencia de mí misma de hacer lo mejor posible para agradar a otra persona, para recibir amor de otra persona y que nunca nada de lo que hiciera fuera suficiente. ¿Ok? Esta autoexigencia a mí misma que finalmente pues ya, después de terapias y años y aprendizaje a mí misma, bueno, me di cuenta que ese no era el camino. Pero como autoexigencia, eso lo pongo de ejemplo. Muy buen ejemplo, Diana. Y pues invitamos a que escuchen el episodio en este sentido, ¿no? Las personas que se identifiquen con esto, el episodio número 38, donde tocamos este tema precisamente. Así es, de relación de pareja. Así es, 38 y 39 también ahí hablamos, esos dos episodios. Entonces, bueno, pues muy buenos ejemplos, ¿no? Y aquí a manera de, como para ir cerrando un poquito este tema de la exigencia, me gustaría compartir un poco las consecuencias que esto tiene. Digo que ya hemos estado hablando algo de esto, pero me gustaría puntualizarlas más. Una de las consecuencias de vivir en la exigencia, ya sea hacia los demás, pero sobre todo también la autoexigencia, porque recordemos la misma dinámica, pero vivida en la misma persona. Una de esas consecuencias es que no se disfrutan los logros. La alegría se suprime porque estoy tan centrado en la meta, estoy tan centrado en que lo tengo que lograr y que además pues es mi obligación y yo dije que lo iba a hacer y me comprometí, yo cumplo con mi palabra y yo me exijo. Entonces en esa dinámica se suprime la alegría, el gusto por hacer las cosas y no se disfrutan los logros. Y no solo no se disfrutan los logros, no se disfruta el proceso a veces, ¿no?
Y además los logros, como decías, Diana, nunca son suficientes. Siempre se tiene que estar buscando además el siguiente. Ok, bueno, ya acabé con este, pero no me permito el descanso, no me permito el disfrute, la celebración, porque ya me estoy exigiendo el siguiente logro, o a mi equipo de trabajo ya lo estoy exigiendo el siguiente logro, o a mi pareja, ¿no? Hacen algo bueno, pero si estoy en esta dinámica de la exigencia, nunca va a ser suficiente. Lo que hacen los hijos, lo que hace la pareja, lo que hacen los empleados o lo que hago yo mismo no es suficiente si yo vivo en la exigencia. Y esto pues también puede afectar, o de hecho lo hace, la autoestima de la persona exigida, ya sean los demás o uno mismo en la autoexigencia. ¿Por qué? Porque entonces nunca estoy a la altura, nunca soy suficiente y solo soy, o sea, mi sentido del ser está en función de lo que hago y sobre todo de lo que logro, más de que lo que hago, lo que logro. Y como nunca nada es suficiente, entonces nunca soy suficiente, ¿no? Entonces el autoestima se ve mermado. Exactamente, ¿no? También afecta las relaciones con las personas y la confianza, lo que decíamos. Las personas que están en un ambiente de exigencia dejan de comunicarse, evaden, mienten para escapar al control de la persona del exigente, ¿no? Entonces no se comunican los problemas, no se comunican las inquietudes, las preocupaciones y pues esto impacta negativamente en las relaciones, en la confianza y en las relaciones. Además puede producir agotamiento, puede producir daños físicos, enfermedades por el estrés, puede producir algo que se conoce como el síndrome de burnout. Y este va a ser un preámbulo para nuestro siguiente tema. Justamente el vivir todo este tiempo en un estado de exigencia nos va a generar estrés. Y el vivir en un estado de estrés crónico nos va a provocar agotamiento o este síndrome de burnout que vamos a platicar más adelante de qué se trata y cómo nos afecta física y emocionalmente el vivir en este estado. Y bueno, como decimos, esto viene de exigencia y de muchos otros factores más. Claro, así es, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos de ese tema. Otra de las consecuencias, como ya lo decía Diana, frustración, ¿no? Enojo, malestar. Ahora, recordemos que emociones como el enojo se presentan cuando hay algo que se necesita resolver. Pero si no se tienen los recursos para resolverse, entonces eso es un enojo que no me va a servir o no va a contar con los elementos suficientes para que ese enojo pueda ser canalizado de una manera apropiada y entonces pueda resolver aquello que necesito resolver y por lo cual se está presentando el enojo. Y esto lo pueden revisar en el capítulo número 7 de El enojo. El enojo, ¿no? Entonces, pues puede estar ahí atorado en un ciclo donde esta emoción del enojo se hace constante y se convierte en un estado de ánimo, por ejemplo. Y entonces, en general, esta parte de exigencia, Mike, sí nos está dando o provocando emociones relacionadas con el malestar. Claro, así es, totalmente. Y entonces las personas se podrían preguntar, bueno, pero pues entonces si queremos ser mejores, si queremos ¿cuál es el antídoto? Exacto, o sea, ¿cómo? ¿No ser exigente o qué? ¿Cuál es la contraparte? Y aquí es donde viene la excelencia. Y es que podríamos pensar, Mike, que si no somos exigentes es porque somos mediocres. Claro. ¿No? Y entonces, exacto, ¿cómo voy a ser yo mediocre? ¿Qué te pasa si yo nací para brillar? Otro modelo mental, ¿no? Que se tiene, por supuesto, ¿no? Y fíjate que alguna vez me dieron una definición de mediocre y mediocre decía que es mediocre, alguien que medio cree en sí mismo. Claro, no, hay muchos modelos mentales, muchos juicios que nos llevan a comportamientos que no necesariamente son benéficos para nosotros, ¿no? Pero bueno, vámonos a una pausa, que nuevamente nos estamos extendiendo en este tema, que bueno, para mí me resulta muy interesante, y regresamos en un momento más para concluir con el tema de hoy. Vamos a hablar para que nos des el antídoto, por favor. De excelencia, perdón, así es, el antídoto. Y ya regresamos para seguir hablando del tema de exigencia y excelencia, pero ya hablamos demasiado de exigencia que ya hasta me estresé. Y entonces ahora, Mike, quiero el antídoto, es decir, la excelencia. Y te voy a dar la definición según la Real Academia. Dice, excelencia, superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación. Y la segunda dice, tratamiento de respeto y cortesía que se da a algunas personas por su dignidad o empleo. O sea, me quedé en las mismas. Ok, bueno, vamos a hablar qué tiene que ver la excelencia y cómo se relaciona
con lograr mejor los resultados que busca la exigencia, porque la exigencia no es que soy exigente porque soy malo, sino porque tal vez es la única forma que conozco de lograr resultados, o la forma que creo que me va a llevar a lograr resultados. La exigencia está basada en algo, en una emoción que es el miedo a no lograr lo que proponemos. Por eso vienen este control, por eso viene todo esto. O sea, es miedo de que no hay otra forma de lograr el resultado y por lo tanto tengo que ser exigente y tengo que hacer, y querer es poder, y si quiero, y entonces viene toda esta dinámica de la que ya hablamos. La excelencia, yo lo considero como una forma de pensar, una filosofía, ¿no? Un tipo de comportamiento que nos lleva a buscar mejores resultados, pero que tiene un enfoque muy diferente. Como decías aquí en las definiciones que nos compartes, superior calidad, ¿no? O bondad que hace digno de singular aprecio y de estimación algo. Entonces es algo a lo que aspiramos, algo que nosotros apreciamos por su calidad, por sus características de bondad, etcétera. Y aquí la excelencia, la diferencia con la exigencia es que cuando estamos pensando en excelencia, estamos más bien pensando no en tengo que ser perfecto y tengo que lograr algo, o si no está mal hecho, sino más bien tengo que en lograr un tema, algo en 6 semanas, el exacto, proyecto. ¿no? Sino más bien en algo como la mejora continua, ¿no? La mejora constante, no desde la exigencia, sino buscando precisamente esa excelencia. Pero la excelencia no solo en el lograr algo, sino también en todo el proceso. Entonces, una diferencia fundamental es que la excelencia se centra en el ser, no tanto en el hacer como la exigencia. O sea, en el ser excelente, y eso no necesariamente significa que me va a salir perfectas las cosas, porque reconoce la excelencia o esta forma de pensar, esta filosofía, que el proceso es una parte importante. Reconoce el aprendizaje que se genera en el proceso. Entonces, sí es importante la meta, pero no le quita de la vista al proceso, a las personas, al bienestar, incluso a los recursos que se construyen para poder lograr ese objetivo. Porque algo que pareciera negar la exigencia es los recursos que se necesitan ir generando para poder lograr la meta que queremos lograr. Y fíjate que esto me recuerda un poco lo que platicamos en el podcast número 28 de éxito y fracaso. Claro, sí. Donde incluso el fracaso, pues creo que puede ser parte de la excelencia, porque dentro del fracaso aprendemos y construimos mejores recursos para ir creciendo. Es decir, de estos fracasos podemos ir aprendiendo para mejorar y tener esa excelencia. Más bien, la excelencia creo que sería obtener de todas estas experiencias lo mejor para crecer y para evolucionar. Eso es como yo lo vería. Claro. Yo sabes también que me viene a la mente con esta reflexión, Diana, que la excelencia nos saca de la ingenuidad en la que vivimos cuando estamos en la exigencia, ¿sí? O sea, el pensar que querer es poder es un pensamiento ingenuo. Okay. Ingenuo, o sea, y la ingenuidad, no sé si lo he mencionado en algún momento o no, pero la ingenuidad nos resta poder. Si yo estoy en la ingenuidad, no voy a poder hacer eso que quiero hacer o lograr eso que quiero lograr. Sí, lo comentamos un poquito en el episodio de optimismo. También hablamos de ingenuidad. Exacto. Entonces, la exigencia para mí es una forma, o se vive en la ingenuidad, y la excelencia es salir de esa ingenuidad de creer que solo porque yo digo que se puede y que la persona va a estar dispuesta, o el caballo no se va a cansar, no va a necesitar agua. Entonces, salir de eso y empezar a realmente construir aquello que me va a llevar a lo que persigo, a la meta que persigo. Entonces, pues es salir de la ingenuidad. Y hay un mayor disfrute en lo que se hace. En la excelencia hay espacio para construir los recursos, como decía, para lograr lo que se propone. Y entonces el error es una parte del proceso y del aprendizaje, como lo comentabas, Diana. Se vive el proceso con apertura, se vive con paciencia incluso, y hay espacio aquí para la creatividad, para experimentar, para ver qué funciona, qué no funciona. Y la libertad es parte del proceso, a diferencia de la exigencia, donde hay un control que restringe esta libertad. Aquí se permite más eso. O sea, la libertad es parte de el poderme mover, el poder fluir para poder desarrollar los recursos, aprender, ¿no? Para poder conseguir la meta que buscamos conseguir, ¿no? Y entonces también aquí hay apertura para la retroalimentación y a la crítica, integra puntos de vista y por lo tanto la comunicación es fundamental, no solo es bien recibida, sino es necesaria, es indispensable. Se reconoce la importancia de la comunicación y la comunicación fluye de una manera mejor.
¿no? Entonces, mientras que en la exigencia se genera ansiedad y frustración por buscar el control, que además el control es una ilusión. O sea, realmente pocas veces tenemos el control, sobre todo de las cosas que no estamos haciendo nosotros. Queremos controlar a los demás, bueno, queremos controlar cómo piensa la persona, que realmente esté motivada, que realmente esté comprometida. Eso no lo podemos controlar directamente, lo podemos fomentar a través de otras prácticas. Entonces, el control es una ilusión, ¿no? Esta exigencia nos lleva precisamente a esta ingenuidad de la que hablaba. Y la búsqueda de excelencia, por el contrario, ayuda a generar compromiso. Es más fácil generar un compromiso a través de estas prácticas que dijimos y que estamos englobando en esta palabra de excelencia, que nos van a dar unos mejores resultados y además en bienestar, sin tanto frustración. Que, ojo, esto no significa no salir de la zona de confort. Totalmente. Son cosas diferentes. E incluso si tú tienes un jefe que vive en esta excelencia, podrá llegar a ser como alguien que te inspire, ¿no? Que dices, claro, yo quiero sí, ser sí, como sí. él, porque no nos exige, o sea, sí nos exige, pero más bien Nos aprende, inspira, ¿no? nos inspira, lo hago motivado y entonces fomenta estas emociones de bienestar que me hacen querer dar lo mejor de mí. Claro, y se opera, se trabaja desde un lugar muy diferente, desde una posición muy diferente, con una energía diferente, con una motivación. O sea, aquí la alegría sí tiene cabida. Y fíjate que en este ejemplo, o en este caso tengo un ejemplo de ahora la directora de la prepa en donde estoy laborando, la verdad yo la consideraría o la calificaría como alguien de excelencia. O sea, realmente nos inspira, realmente hace, bueno, a mí me hace como querer hacer las cosas, querer llegar. Hay veces que algunas podrían ser como trabajo adicional, que si lo pensara diría, o sea, estoy contenta porque voy a hacer trabajo adicional, pero quiero hacerlo, me motiva, claro que sí, pero es esta parte de esa excelencia que no solamente nos lo exige, nos lo impone, sino que nos inspira a querer llegar a donde ella tiene visualizado. Muy bien, sí, pues muy, muy... Y muy inspirador. Muy inspirador, exacto, sí, sí, sí. Y precisamente los resultados sobresalientes, pues es más fácil lograrlos en este estado, ¿no? Que bajo la exigencia, porque incluso la creatividad, o sea, no se nos ocurren cosas tan brillantes cuando tenemos la presión encima. Claro. Y buscar agradar, etcétera. Entonces, bueno. Mike, ¿tú tienes ejemplos? Sí, tengo ejemplos de excelencia o de cuando yo considero que he operado bajo la excelencia, ¿no? Un ejemplo, Diana, tú has visto, te he compartido por ahí que en un tiempo me dio por empezar a dibujar, ¿no? Pero realmente no lo había hecho, o sea, no lo había hecho en serio. Entonces un día dije, quiero dibujar, pero no sé cómo. Y entonces literalmente tomé un lápiz, un solo lápiz, y tomé una hoja así en blanco de cuaderno y empecé a dibujar, pero no preocupándome por cómo me iba a salir o no, sino simplemente disfrutando el proceso y dándome mi tiempo y relajándome. Y la verdad es que para hacer mi primer dibujo, o sea, me gustó mucho, ¿no? O sea, hice más de lo que creí. Era que una era bolita capaz. con unas patitas. Ah, no es cierto. No, era un dibujo bonito. Voy a compartir ahí. Y luego hice algunos otros y entonces es algo que hacía para relajarme, pero nunca fue, digo, tampoco estoy diciendo que sea aquí el gran dibujante, claro que no, pero lo que voy es que sin realmente haber tenido conocimientos previos, ni entrenamiento, ni nada de esto, logré resultados que yo no sabía que era capaz de dar, ¿no? Sin ya más allá de decir si es bueno o no, el resultado eran resultados que superaron mis propias expectativas. Si yo hubiera estado, me tiene que salir perfecto o sea, me hubiera frustrado, no lo hubiera disfrutado para empezar. Y yo creo que algo que hace que al menos me gusten los dibujos que hago es que los disfruto haciendo, disfruto haciéndolos, ¿no? Si no lo disfrutara, creo que el resultado sería diferente. Oye, ¿dibujas como la película del Titanic? Así, chicas wearing this. Sí. El amuleto que trae Only la del this. Titanic. Sí, de hecho sí, hay dibujado y desnudos. Un poco. Pero bueno, con fotografías, no ha sido con modelos así como el Titanic, así es, pero bueno. Pronto. Así es. Otro ejemplo también en este sentido, yo un día dije, quiero grabar canciones, porque grababa en esta aplicación de karaoke, ¿recuerdas? Sí. Que ahí nos poníamos a cantar y decía, pues grabo la canción, o sea, canto la canción sobre una pista, ¿no? De una app que es de karaoke. Smule se llamaba. Smule.
Y yo dije, pero yo quiero hacer una canción pero completa, todos los instrumentos, grabarlos todos. Y no tengo todos los instrumentos, tengo aquí un par de guitarras, 2, 3 guitarras y un teclado que pues, es un teclado profesional, pero la verdad es que ni siquiera sabía usarlo muy bien. Entonces un día hice lo mismo que hice con el dibujo, así agarré lo que tenía a la mano, que era pues bueno las guitarras, el teclado, el programa aquí para hacer la grabación, que es en donde grabamos también este podcast. Y me escogí una canción y me puse a escucharla y dije, bueno, a ver, la voy a reproducir, voy a hacer este instrumento, la batería, pues bueno, con el teclado porque no tengo batería, la guitarra pues es así, y la voz, y luego dije, bueno, y le voy a poner unos coros. Entonces grabé varias pistas de voz ahí con los coros, las armonías, todo esto. Y la verdad es que, claro, comparado con una grabación profesional, pues tal vez no se compara, pero la verdad es que me gustó, dije, wow, o sea... ¿Te gustó el resultado? Me gustó el resultado, me gustó porque fue más allá el resultado de lo que yo pensé que podría lograr. Y son cosas que al primer intento me dieron resultados que a mí en lo personal me sorprendieron y me agradaron bastante. Y ya después, cuando ya llegaba como esta parte del exigente en mí, yo decía, no, es que aquí me falló, es que aquí la voz, es que aquí... Y entonces ya empecé a ver 1000 defectos que podía corregir. Pero bueno, tampoco me lo tomé tan en serio y es algo que he seguido disfrutando. Y bueno, he grabado unas 25 o 30 canciones tal vez. Algunas no me han gustado tanto, algunas me han gustado más, pero el proceso siempre es algo que he disfrutado. Entonces, ahí te podría dar esos 2 ejemplos. Ya sé, Mike, regálanos un pedacito de alguna de las canciones que hayas grabado. ¿Un pedacito? Bueno, pero así voy a escoger la de las mejorcitas. Y les voy a poner ahí un pedacito. Y bueno, es algo que he disfrutado mucho. Day after day, alone on the hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his... Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? And maybe climbing a rainbow. But baby, here goes for those who sleep. Dreams are for those who sleep. Diana, ¿tú qué ejemplos tienes de excelencia? Yo tengo 2 ejemplos. Bueno, uno. Me acuerdo ahorita uno. Al principio que estábamos hablando de exigencia, comentabas de los casos laborales donde el jefe te obligaba de cierta manera o te decía que eres poder o tú lo tienes que lograr o en 6 semanas entregamos el proyecto, etcétera, etcétera. Y yo tengo un caso contrario donde realmente me gustó la respuesta que tuve por parte de mi jefe. Bueno, era mi jefa y el jefe de mi jefa, ¿ok? Entonces, esas dos rangos arriba de mí. Entonces, a finales de año yo tenía que subir los precios de los productos a un sistema, pero era una tarea muy tardada. Implicaba, yo creo que unos 3 meses de trabajo previo para ir recopilando toda la información y finalmente teníamos que, bueno, yo era la encargada de subir los precios al sistema y tenía una noche entera para hacerlo. ¿Por qué? Porque cerraba el sistema, ¿no? Y tenía desde un día completo hasta las 7 de la mañana del día siguiente para subir todos los precios, hacer comprobaciones, que no me fuera a faltar ninguno, etcétera. Sí, era un trabajo arduo, meticuloso, porque un precio mal pues impactaba en los precios de todos los productos que se fueran a vender. Y era contrarreloj, porque tenía que ser antes de las 7 de la mañana del 2 de enero, ¿no?
Entonces, la verdad es que era un trabajo Wow. bastante estresante para una de mis primeras actividades dentro de la empresa. Y la verdad es que lo traté de hacer lo mejor que pude con esta exigencia de hacerlo bien con mis fórmulas de Excel y comprobando y cuadrando y si me faltaba alguno, etcétera, etcétera. Entonces, sí fui muy exigente. Había días que me quedaba hasta muy noche en la oficina haciendo todas estas comprobaciones y procurando que no se me fuera nada, pues porque sabían perfectamente a quién iban a señalar si algún precio en los productos estaba mal, y esa iba a ser yo. Pero un día el jefe de mi jefa se quedó tarde y me vio trabajando y me preguntó qué hacía ahí. Yo, bueno, trabajando, y me dijo, ¿y has estado haciendo esto seguido? Y yo, pues sí, llevo un mes así. Y en ese momento, la verdad, me gustó su reacción y me dijo, Diana, no te hagas el héroe. Si necesitas ayuda, pídela, levanta la mano y di, necesito ayuda porque no voy a acabar. Dice, este proceso que estás llevando sí es muy importante para nosotros, es los precios de todo el próximo año, pero no lo tienes que hacer tú sola. Si, en serio, no te hagas el héroe y si necesitas ayuda, levanta la mano y pedimos ayuda de otros compañeros para que vengan y te apoyen. Te lo juro que mis ojos así casi se llenaron de lágrimas de sí quiero ayuda, por favor, porque no voy a acabar, es mucho, no lo voy a lograr. Al siguiente día habló con mi jefa y pidieron 2, 3 recursos. Al final, si no me equivoco, estuvimos 3 personas, estuvo mi jefa ya involucrada directamente, estuvo otra persona que nos ayudó, que había estado en mi posición antes que yo, y estaba yo. Entonces ya éramos 3 personas en el mismo proceso, y así logramos el 2 de enero acabar a las 6:59 de la mañana, gracias al apoyo de estas 3 personas, Wow. pero fue porque me dijo, no te hagas el héroe, este es trabajo en equipo, no eres tú. ¿Ok? Somos todos. Entonces, para mí eso fue una señal de que podíamos hacerlo en equipo y de que el logro del resultado no iba a depender solo de mí, sino de varias personas, del equipo en general. Entonces, eso me gustó mucho. Qué padre, qué padre. Y otra cosa de la que también comentabas, Mike, ahorita en la parte de excelencia, y que yo lo he visto y lo leí y lo platiqué ahorita con mis chicos de preparatoria, es uno de los hábitos que menciona Stephen Covey en el libro de los hábitos de la gente altamente efectiva, que era la parte de afilar la sierra. ¿Y a qué se refiere esto? A descansar. A descansar, de darnos un tiempo para nosotros mismos. Imagínate si trabajáramos de lunes a domingo 8 horas diarias, en ningún momento podríamos disfrutar o tener tiempo para dibujar, para grabar canciones, para descansar, para estar con la familia, con los seres queridos. Y descansar nos ayuda a obtener el resultado deseado. Y lo pongo muy sencillo en la parte incluso física, ¿no? De acondicionamiento físico, que ahorita con el centro de acondicionamiento físico que tengo, me lo recuerda. Y es que en cualquier entrenamiento, tú haces ejercicio muscular cierto tiempo, pero necesitas tener días de descanso, ya sea 2 días a la semana, 3 días a la semana, 1 día a la semana, por lo menos para descansar y reponer los músculos. ¿Por qué? Porque el músculo necesita recuperarse. El músculo, para poder crecer, necesita este descanso para poder incorporar todo aquel ejercitamiento, todo aquel esfuerzo que hizo para poder llegar y obtener el resultado. Pero forzosamente necesitas por lo menos 1 día para que tus músculos descansen y se repongan y vuelvan a comenzar. Es lo mismo con nosotros como personas. Necesitamos este descanso, necesitamos este momento para nosotros mismos para poder seguir adelante y para vivir en esta excelencia y para poder llegar al objetivo que queramos sin estar sacrificándonos y estar conflictuándonos ni estar estresándonos en el proceso. Entonces también se vale descansar para vivir en esta excelencia. Claro, muy importante el descanso, muy importante romper con ese patrón de exigirnos y de creer que debemos trabajar incansablemente para lograr los resultados. A veces para lograr los resultados lo que necesitamos es descansar. Uh-huh. Descansar. Vaciar nuestra mente y relajar nuestro cuerpo para tomar energías y seguir adelante. Exacto, para así poder. Muy bien. Diana, pues bueno, creo que con esto ya hemos abarcado mucho el tema, ya hasta nos pasamos de tiempo. Pero bueno, aquí el mensaje es que la exigencia por sí misma, la exigencia centrada en la tarea
y olvidándose del proceso y olvidándose de las personas, en realidad no nos lleva a un resultado de excelencia. La exigencia muchas veces persigue la excelencia, pero no de la forma adecuada, no de la forma correcta y con un costo muy alto, porque nos terminamos cansando, nos terminamos rindiendo, nos terminamos enfermando, la gente se va, la gente renuncia. Y hay otras formas de hacerlo, otras formas que nos pueden llevar a un nivel de excelencia y haciéndolo desde el bienestar, ¿no? Entonces, pues la invitación es a que hagan esa reflexión en qué áreas de su vida están siendo exigentes, en dónde se están exigiendo demasiado ustedes mismos o les están exigiendo a otras personas o incluso están siendo exigidos por otras personas y qué cambios pueden hacer ahí, qué cambios necesitan hacer para moverse de la exigencia a la excelencia y lograrlo a través del bienestar. Y ahí nuestras emociones pueden ser la brújula, Mike. Pueden ser, si nosotros nos estamos sintiendo cansados, agotados, apáticos, frustrados, impotentes, muy posiblemente enojados, muy posiblemente lo que estamos haciendo es algo que nos han exigido o que nos hemos exigido a nosotros mismos. Si por el contrario yo tengo sentimientos de bienestar, emociones de bienestar, de que mi creatividad fluye, de que me siento en paz, de que me siento motivado, de que me siento alegre, satisfecho, emocionado por lo que estoy haciendo, entonces a lo mejor estoy viviendo en esta excelencia. Y vivir en excelencia es vivir en un modo de vida, en un estilo de vida que es sostenible, claro, donde puedo tener altas, puedo tener bajas, puedo cometer errores, puedo tener fracasos, puedo tener éxitos, y de cada uno de estos aspectos aprendo lo mejor, saco lo mejor y voy evolucionando y creciendo día con día, porque no es ser mediocre, es simplemente con lo que está sucediendo aprendo y tomo lo mejor para mejorar y para seguir adelante. Y muy importante, como ya lo comentaba, descansar y darnos ese tiempo para nosotros mismos que siempre, independientemente de la carga de cantidad de trabajo y pendientes que tengamos, siempre va a ser importante ponernos a nosotros mismos como número 1 en este aspecto de excelencia. Porque si yo no estoy bien, si yo no me alimento, si yo no descanso, si mi salud mental o emocional no están bien, ¿cómo pretendo seguir adelante con todos los proyectos y con todas las metas que quiero alcanzar? Así es, muy bien dicho, Diana. Voy a poner aplausos aquí, el efecto de aplausos. Muy bien, bueno, pues con esto llegamos al final. Les agradecemos mucho el habernos escuchado y pues si es la primera vez que nos escuchan, tenemos otros 40 y tantos episodios más antes de este, 43 para ser precisos. Y pues los invitamos a que nos compartan esto con las personas a su alrededor, en sus redes sociales, que nos ayuden a difundir el mensaje y pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes medios. Mi correo es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También está nuestra página de internet www.expresaremociones.com. Nuestro canal de YouTube Expresar Emociones y nuestra página de Facebook Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Y pues nuevamente gracias. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós.